Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, queremos darle las gracias por acompañarnos a esta segunda sesión del ciclo de charlas Humanidades para la Vida. En esta ocasión nos acompaña la doctora Adriana Sandoval Moreno, quien es coordinadora de la UAER e investigadora en el tema. Quisiera darle las gracias por acompañarnos y públicamente disculpar a la doctora Mariana, que por motivos de salud no nos puede acompañar, pero estamos muy honrados de tenerla el día de hoy. Para contextualizar nuevamente, el objetivo de nuestro ciclo es tratar temáticas que aquejan a nuestra sociedad, abordarlas con una perspectiva de humanidades. Es indispensable tener esta transversalidad entre el estudio de las ciencias y las humanidades y abordar todas las problemáticas con una mirada crítica. Para eso traemos nosotros a los mejores especialistas el día de hoy. Les voy a presentar a la doctora Sandoval. La doctora Adriana Sandoval Moreno es doctora en Ciencias Sociales, maestra en Estudios Regionales y licenciada en Sociología. Es investigadora titular B de tiempo completo en la Unidad Académica de Estudios Regionales en Jiquilpan, Michoacán. También es coordinadora de la misma entidad y pertenece a la entidad desde el 2016. Se desempeña como coordinadora desde el 2018. Es investigadora estatal honorífica en el Padrón de Investigadoras e Investigadores de Michoacán en el periodo 2023-2026 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. Sus líneas de investigación son acción colectiva en el manejo del agua, organizaciones indígenas, campesinas de pescadores y otras civiles en el manejo de los bienes naturales, dinámica socioterritorial, sistemas agroalimentarios y gobernanza. Ha coordinado proyectos de investigación con financiamiento de GTZ, de PAPIT, de la UNAM, de la Coordinación de Humanidades y de la CNDH. Además, ha participado en equipos de investigación en temas de sistemas agroalimentarios de las berries, pesca, agua, el lago de Chapala, gestión comunitaria del agua, riesgos ante las inundaciones y dinámicas socioterritoriales. Actualmente participa en el proyecto CONACYT, Ciencia de Frontera, Sistemas Agroalimentarios, Saberes Locales y Formas de Adaptación ante Escenarios Cambiantes en el noroccidente de Michoacán, y colabora en 2 PAPITs analizando los sistemas agroalimentarios o agroempresas y sobre todo la gestión social del riesgo ante inundaciones. Es parte de la red de sistemas agroalimentarios localizados de CONACYT, la Asociación Latinoamericana de Sociología, la Asociación sobre Estudios Rurales, la red WaterLat GlobaCyt, Red de Investigadores Sociales sobre el Agua y la Red sobre el Lago Chapala. Coordinó los libros Cuencas y Territorios Hidrosociales, Interrelaciones, Gestión y Transformación, Dinámicas Socioterritoriales y Agua en las Comunidades Ribereñas del Lago de Chapala, Michoacán y Jalisco. Estudios sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y Atlas Peligrosos y Riesgos de Zaguayo y Michoacán. Muchas gracias por acompañarnos, doctora. Al contrario, buenas tardes a todas y a todas. Me da muchísimo gusto estar en esta hermosísima ciudad y también en este recinto universitario. Gracias a la UDIR, por favor, a la doctora Mariana Macera también. Muchas gracias a ti, Michelle, también. Y desde luego a cada uno de ustedes. Esperemos que este rato sea muy productivo, provechoso en establecer un diálogo. Muchas gracias. Muy bien, pues para dar un poquito de introducción a la temática, me gustaría iniciar haciéndole algunas preguntas y introducir sobre cuáles son las problemáticas actuales del agua en México. Bueno, sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Michelle, por la pregunta. Yo creo que es una de las preguntas obligadas. El tema del agua ahora, como referente a partir de todas las noticias, la ola de noticias que se ha visto, que hemos tenido el acceso de manera pronta y basta también de información por medio de
de la televisión, la radio, las redes sociales sobre la problemática del agua, se ha posicionado, creo yo, en este momento de manera muy amplia como el agua como un problema a nivel mundial, pero también el agua como un problema en México. Podríamos decir, bueno, ¿esto a qué se debe? Nada menos, ustedes precisamente por esta información que hemos tenido, las condiciones de acceso al agua, de la calidad del agua y de la disponibilidad, pues presenta un panorama ciertamente de crisis. Traigo algunos datos. Tenemos que para el año pasado, el 2023, según las fuentes oficiales, llovió 61% menos en relación al promedio de los últimos 20 años, o sea, 61% menos. Esto ya es significativo. Si lo llevamos a un plano familiar o local, si tenemos, por ejemplo, 10 botes de agua, cada quien imagínese la capacidad, pero todos igual, estos 10 para realizar las actividades necesarias, por ejemplo, de aseo, de preparar alimentos, de el riego de plantas, cada quien lo que piensa además del consumo directo, de tener 10, ahora realizar todas las actividades solo con 4. Y si estas actividades se llevaban a cabo en todo el medio familiar, con todos los integrantes, ahora todos tienen la necesidad, pero con 4, ¿no? Entonces, esto ya nos habla de una condición, de una problemática. Al respecto de la baja precipitación que tuvimos el año pasado y también ahorita ya es que estuviésemos en otro plano, por ejemplo, la región donde estoy estudiando, la región noroccidente de Michoacán, de manera tradicional los campesinos señalan que la primera caída de lluvia antes era el 15 de mayo, después se movió el 25 de mayo y ahora pues el 15 de junio y ya no se sabe, Entonces, esto además, el ambiente, las condiciones climáticas que han cambiado, que ahora hay más calor, más días y estos calores son más intensos, sumado a los problemas de deforestación, los incendios, que es algo también, creo que verdaderamente también escandaloso, los incendios, pues nos va generando unas condiciones también de crisis del agua. Las presas de almacenamiento se han quedado en menos del 50%, alrededor del 43% las presas, y si de ahí pensamos que esas presas va el agua al riego de alimentos, al ganado, por ejemplo, para el lago de Chapala, el 60% del agua que abastece la zona metropolitana es del lago de Chapala. Entonces, si esto se ha reducido, pues pone en un plano preocupante a la población, a los diferentes sectores que dependen de esta agua. Nada menos también las colonias, las zonas habitacionales de los centros urbanos, pero también de los rurales, donde han tenido que bloquear carreteras, quitar bombas, cortar tuberías o romper las tuberías. Eso también nos está planteando una situación que ha tocado definitivamente a un gran número de personas, a un gran número de familias para las necesidades básicas. También llama la atención que de por sí ya teníamos una condición difícil de más o menos entre el 9 y el 10% de la población a nivel nacional no tenía acceso al agua potable, es decir, la red de abastecimiento no llegaba ni siquiera a su casa o afuera de su casa. Quienes sí tenían esa disposición no significa que tengan agua, es decir, aquellas personas o aquellas familias que están conectadas a la red hidráulica todavía
con esta baja disponibilidad o disposición de agua, se puso en crisis también el sustento del agua para los hogares, para las familias todavía más. Se calcula que alrededor del 33% de las familias que tienen la red no tienen agua diario. Eso significa que hay más personas que tienen que disponer de recursos para comprar agua, ya sea en pipa, agua embotellada. Entonces, aquí estaríamos pensando, esta agua que ha pasado por un proceso y que ahora es comercializada, el costo que tiene también para las familias, para el consumo, para el alimento, y desde luego en las familias hay como una sabiduría, una administración del agua en las familias que se destina agua, que se tiene la certeza que está limpia, es la comprada, y es para personas enfermas, adultas mayores o bebés. Doctora, en este aspecto, cuando hablamos de esta gran disminución, también impacta mucho en la calidad del agua que recibimos las personas, cómo va cambiando esta accesibilidad y cómo afecta sobre todo en los diferentes sectores. Aunque en México tenemos plantas de tratamiento de agua, la verdad es que un alto porcentaje, alrededor del 70% del agua usada no es tratada. Eso significa que va a caer directamente a los cuerpos de agua, a las barrancas y finalmente pues al mar. Además de que hay baja disponibilidad de agua, esta agua no está con la calidad o con las características necesarias para poderse consumir. Eso haciendo de lado todavía las condiciones de concesionamiento de agua, es decir, no porque se tenga un agua, por ejemplo, en una comunidad significa que tiene acceso al agua en esa comunidad, más bien quienes tienen o a quienes se les ha otorgado esos derechos de agua son quienes tienen la disposición de agua. Entonces, aquí hay otro gran problema, todavía se reduce más las posibilidades y la capacidad de tener agua limpia para las necesidades básicas. Esto que ahorita me planteas resulta muy importante en el sentido de que esto pareciera entonces que es una condición natural, es decir, el ciclo del agua se ha modificado y parece entonces que desde una condición, desde las disciplinas, de las ingenierías, se podría generar las soluciones. Si está contaminada, pues vamos a descontaminar. Si el agua es suficiente o hay demasiada en el mar, pues vamos a desalinizar. Si el agua se terminó en una presa los pozos que abastecían a cierta localidad o al riego, por ejemplo, o a la ganadería o a la piscicultura, o dependiendo del sector de que se trate, a la industria, por ejemplo, entonces el remedio es perforar. La verdad es que esto no es así, no es una condición que se pueda solucionar únicamente desde las disciplinas técnicas o ingenieriles, que es lo que hemos visto prácticamente las decisiones de política pública en todo el año pasado, viendo nada más el aspecto técnico, sino que aquí se integra, y ya desde hace algunos, propiamente más unos 20 años atrás, las perspectivas, diferentes perspectivas sociales para estudiar, para entender la problemática del agua. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es a cualquier grupo social quienes tienen acceso al agua únicamente contaminada, o no es a cualquier grupo social quienes tienen baja disponibilidad de agua o incluso no la tienen. Pensemos aquí en las industrias, pensemos aquí en las zonas habitacionales de composición económica alta, pensemos en los campos de golf, pensemos en las zonas
donde parece que las condiciones de escasez no existen. Pero en los grupos sociales que están más relacionados con carencias económicas, son los grupos más vulnerables en el acceso al agua. Entonces, aquí estaríamos diciendo que no es únicamente una perspectiva técnica de resolver con tecnología, sino que además la toma de decisiones que se ha hecho para implementar estas tecnologías o esta infraestructura hidráulica tiene una intención de beneficiar a sectores y de desproteger a otros sectores, además de llevar de manera ininterrumpida agua en volumen, pero también en calidad a ciertos sectores. Esto entonces estaríamos pensando aquí definitivamente que hay una condición de desigualdad en el acceso al agua, ¿no? Hay diferencias desde luego territoriales que tenemos, sabemos que el 9% del agua, del agua de lluvia cae en el norte del país y una gran parte, más del 60%, cerca del 70% y dependiendo de la temporada y el año, en la zona sur-sureste. Desde luego que están estas condiciones naturales, pero además hay condiciones que no son necesariamente naturales, sino que a partir de esto, las decisiones que se han tomado económicas, sociales, políticas, sobre quiénes tienen acceso al agua, cuándo tienen acceso al agua, dónde tienen acceso al agua, ha marcado también estas diferencias en el país, y no solo en el país, a nivel mundial. En este sentido, entonces hablamos de que hay una interferencia de diferentes actores en el ejercicio del poder y la distribución del agua. ¿Qué injerencia tienen la sociedad realmente? ¿Qué posibilidad tienen las comunidades de tener esta gestión? Y en este sentido es como plantear una pregunta muy grande que es, entonces, ¿quién es dueño del agua? Ya, tremendamente interesante. Mire, traigo unos mapas, no sé si se puede ver, yo creo que ahorita vale la pena exponerlo. Son diferentes fuentes que se tienen, pero lo que podemos ver, aunque los datos no coinciden de los conflictos medioambientales y estos del agua a nivel mundial y a nivel nacional, lo que sí podemos constatar que hay conflictos por el agua y todo lo que corresponde también a las cuestiones medioambientales que finalmente en el análisis podemos ver que hay un impacto directo también con el agua. En esta fuente ustedes pueden ver todos los puntitos que son los conflictos que se han identificado a nivel mundial, conflictos ambientales, y aquí se registran 1,142 casos, nada más los que corresponden al agua. Ahí hay más, los puntos corresponden más porque son al medio ambiente, pero los que se refieren única y exclusivamente a las cuestiones del agua, 1,142 casos. A ver, el otro mapa, por favor. La otra lámina. Esta es otra fuente, son en el mundo de los conflictos ambientales, 4,119 casos. De estos, en esta fuente corresponde más de 1,000 de manera concreta al agua, y en México 288. Adelante. Creo que tengo otro. Ustedes pueden ver aquí también el mapeo y el tipo de conflicto en esta fuente. Siguiente. Esta es otra fuente también de aquí de la UNAM, donde se registran más de 500 conflictos tan solo en el periodo del 2012 al 2017. Ese es otro problema que tenemos, no hay una consistencia de los datos, de la información, que se pueda uno hacer una relación de manera histórica de cómo ha evolucionado cómo se ha manifestado el problema, si se ha incrementado o no. Lo que sí podemos decir es que hay conflictos que se expresan por el acceso al agua, por las condiciones del agua en cuanto a su calidad y no solo a volumen, y a quienes tienen agua y quienes no tienen agua. A ver, la siguiente, por favor. Okay. Esto además, si tomamos en cuenta que tenemos una condición de aumento de la población, es decir, más gente vamos a estar demandando agua. ¿Por qué? Porque es necesaria, ¿no? Las comunidades, por cierto, de quién es el agua, la Constitución
la Ley de Aguas Nacionales dice, más bien, la Ley de Aguas Nacionales dice que el agua es de la nación, pero hasta ahorita en todo donde yo he ido en las comunidades, dicen el agua es nuestra porque está en nuestra comunidad. Nosotros hacemos las faenas, nosotros hacemos las actividades para limpiar, para pagar la bomba, para pagar la energía eléctrica. Para las comunidades, el agua es de las comunidades. Entonces aquí estaremos hablando de también un contraste entre las visiones con respecto al agua. Basándonos en la ley y las concesiones que tienen, por ejemplo, tengo un dato aquí de las refresqueras Coca-Cola, que ha sido una de las empresas que más ha tenido concesiones de agua. Tengo que tiene más de 28 millones de metros cúbicos al año concesionado nada más a Coca-Cola. Y esto ha generado en diferentes estados del norte, del centro, incluyendo Michoacán, problemas de escasez en otros puntos, en otros lugares. Entonces, tenemos una población creciente que demanda agua, pero también una condición de disponibilidad que se reduce. Si vemos que en 1910, imaginemos aquí un tinaco de 1000, son 1100, pero de 1000 litros por habitante, en México teníamos 31 tinacos de 1000. Para el año 2019, solo 3000, 3 tinacos y medio. Algo estamos haciendo, algo está sucediendo, que no estamos haciendo bien las cosas, por lo menos no se ve que está resultando. Tenemos aguas contaminadas, los ríos cada vez o están desapareciendo porque el agua se desvió, los manantiales ya no fluye el agua está contaminada, tampoco está para disponerse de esta, se están entubando y más bien se está entendiendo el agua de ríos, por ejemplo, las que están en las zonas urbanas, como drenajes, ¿no? Hice un pequeño cuestionario de percepción sobre en Jiquilpan. Jiquilpan es una ciudad de Michoacán que está atravesada por un río, el río Jiquilpan, y en las generaciones adultas me decían, es que yo aprendí a nadar en ese río, yo tengo la noción de que ese río, aquí íbamos de paseo, a comer, mientras que las generaciones nuevas decían, no, es que huele feo, es peligroso, es la zona roja, que si lo desaparecen no les importa, al contrario, es deseable, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cambian. Siguiente, por favor. Bueno, eso ya lo había dicho, ¿no? Las diferencias, las características territoriales en cuanto a precipitación, las condiciones de los territorios, y eso también es diferente. Siguiente, por favor. Ok, hasta aquí. Okay. Entonces, ¿de quién es el agua? Hasta ahorita no nos hemos puesto de acuerdo. Para los actores gubernamentales, el agua es de la nación, y la única entidad que la puede administrar es la Comisión Nacional del Agua. ¿Y cómo podemos participar cada uno de nosotros? Pues si no tenemos una concesión de agua, no podemos ser partícipes, por lo menos en toda la estructura de participación social que tiene diseñada la Comisión Nacional del Agua, que es de arriba hacia abajo, no podemos participar, porque solo participan por sector, por uso de agua y quienes tienen concesión. Nosotros somos pues usuarios y usuarias. En este sentido, las políticas públicas destinadas al uso y manejo del agua, realmente, ¿cuál es el impacto? ¿Sí hay un verdadero trabajo? ¿Cuál es la percepción? ¿Puede ser luego un poco inestable de una administración a otra? Sí, yo creo que hay diferentes casos a nivel nacional, pero donde he tenido más acercamiento y la información más directa en los últimos años es en la cuenca del río Lerma. En la parte alta
tenemos un problema también tremendo, no solo de contaminación, sino de afectación a los cuerpos de agua que están interconectados con el río Lerma. Y ahí, bueno, ya otra parte del sistema Cutzamala, pero bueno, de la parte alta, las comisiones de Cuenca, la verdad es que pues no han tenido el éxito que se tenía. Estuve trabajando hace como unos 20 años ahí en un proyecto bien, pero bien interesante, donde las comunidades, y hacer un mapeo a nivel de la cuenca alta. Esto se llevó en asambleas y definición de tareas y actores con el gobierno, empresa. Ustedes saben que Toluca tiene pues impacto importantísimo en el sector industrial y uso de agua, pero también de contaminación. Se hizo una labor muy importante y pesada, pero en el primer cambio de gobierno todo eso desapareció. Prácticamente borrón y cuenta nueva, todos los miles, millones, no sé cuánto gastaron del proyecto y de hacer todo este trabajo de consenso con las comunidades, pues todo se echó a la basura, ¿no? Tan es así que hasta ahorita yo no encuentro los documentos que se lograron hacer con las comunidades. Entonces ahí podríamos decir qué es lo que está pasando, ¿no? Tenemos también entonces muy clara una inconsistencia por parte de quienes sí tienen la obligatoriedad y las herramientas para tomar decisiones en el gobierno, porque de todos modos tienen la responsabilidad, los gobiernos tienen las responsabilidades. Tenemos problemas de falta de coordinación entre los diferentes niveles, pero además a nivel de cuenca y más allá de las cuencas, en donde están vinculados los flujos de agua, que va muchas veces más allá de las cuencas. Otro caso, por ejemplo, es acá en el lado de Michoacán, entre Zamora, Jacona, toda esta zona, donde la producción fresera es muy importante. Es muy importante. El río Duero, que es un afluente abastecido de un grupo de manantiales bellos, hermosos, que están en la cañada de los 11 pueblos, es decir, en una zona indígena, apenas, y yo creo que no va ni 10 kilómetros, y el agua ya está, pero muy contaminada, muy contaminada. En el 2008 se creó la cuenca del río Duero, precisamente para atender estos problemas, pero 2008 ya estamos en el 2023 y no ha pasado nada. ¿Qué se propuso? Que todos los productores, las grandes empresas, las congeladoras, las procesadoras, las agroexportadoras, pusieran un tipo impuesto para tener recursos y poder sanear la cuenca. Pues ni han puesto dinero, ni se ha hecho nada, y al contrario, el deterioro de la cuenca del río Duero, la verdad es cada vez peor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Desmantelaron. No tenían recursos económicos, no tenían poder de decisión las comisiones de cuenca, y luego con el cambio de gobierno desmantelaron, ya no había nadie. ¿Por qué? Porque duraron hasta 5 o 6 meses sin pagarle a la secretaria y sin pagarle a la persona que estaba como responsable. Entonces, por más que quisieron resistir tomando reuniones, pero pues si no tenían recursos, ni siquiera una oficina, pues esto definitivamente fracasó. Son dos ejemplos que conozco. En este sentido, ¿cómo se expresa la relación entonces entre el manejo del agua y el poder en la investigación que se realiza en el noroccidente de Michoacán? Sí, no solo lo he visto en el noroccidente de Michoacán, ustedes podrán, con la información que ustedes manejan, tomar como referente y contraste esto que ahorita voy a comentar. En los ejercicios que he hecho de trabajo, en entrevistas, recorridos de campo, ejercicios también de mapeo con las comunidades, con los actores que trabajan en este caso en la producción de berries, en la producción que están involucrados recientemente de agave, los pequeños productores, los ejidatarios, los organismos operadores de agua potable también en la región. Definitivamente hay una
un concesionamiento favorable hacia las empresas agroexportadoras. Me decía, por ejemplo, los productores de la ribera del lago de Chapala, es que nosotros como ejidatarios tenemos años gestionando el pozo para riego y para agua potable para la comunidad, pero años gestionando el pozo. Hasta ahorita no se ha resuelto, pero llegaron las empresas productoras de frambuesa y todas tienen pozo, y además se les permite y se les autoriza tener esta extracción de agua de los acuíferos, la almacenan en ollas y ellos la redistribuyen. ¿Qué decir de las empresas o de las pequeñas empresas que han hecho también también su labor, pero también es cierto, su agosto, de los piperos que llegan a cualquier manantial? Por ejemplo, en la Cañada de los 11 Pueblos, yo les preguntaba, bueno, ¿las personas que llegan con la pipa pagan algo? No, no pagan algo, no pagan nada por la pipa. El fin de semana encontré que estaban pagando alrededor de 50 pesos por pipa, 100 pesos por pipa, y venden un garrafón de 20 litros en Zamora en 10, 20, 30, 50 pesos. De la nada, o sea, solo gastan la gasolina. Entonces, todas estas irregularidades, pues también tendríamos que estar pensando y planeando de manera diferente. En este sentido, entonces, ¿hay una lógica económica que supera la lógica social? Sí, definitivamente el modelo que tenemos, no solo productivo, que también aquí tendríamos que estar analizando, sino también el modelo que tenemos de concesionamiento de agua, está dirigido, orientado a favorecer a quienes sí pueden cumplir. ¿Quiénes son? Quienes tienen la información. Ustedes piensen, por ejemplo, en un campesino, en un ejidatario, un ama de casa. Quienes tienen la información directa y además quienes tienen los recursos sociales y también económicos para hacer los trámites. Para hacer los trámites. Entonces, encontré, por ejemplo, que en el Valle de los Reyes, ustedes saben que en algún momento se denominó la capital mundial de la zarzamora. Hice un ejercicio de análisis de las concesiones y encontré que 9 familias se estaban beneficiando del agua. O sea, tenían diferentes nombres, pero todas estaban ligadas y solo 9 familias se beneficiaban de toda el agua de la… Un monopolio. Así es, de la región. Entonces, pues, mientras que hay comunidades, hay familias, hay personas donde el acceso al agua todavía es una dificultad, tiene altos costos, familias más pobres pagan más por el agua para cubrir las necesidades básicas. Habrá condiciones que no están tan extremas, que son más ideales, desde luego en otros contextos, incluso del país, donde he visto que ya tienen, por ejemplo, un monitoreo de la comunidad a partir de red de comunicación por los celulares, donde hay alguna eventualidad y entonces la gente rápido se organiza, ¿no? Están quemando, están un tubo más en el agua, o sea, se organizan. Yo creo que aquí es muy importante este aspecto también de la información y de la organización también. Yo creo que este punto que toca sobre la organización, me gustaría ver si fuera posible que hiciéramos como una reflexión en este punto de la participación de las comunidades, de si hay realmente hoy una democracia en las comunidades para lograr esta gestión del agua. Ya, muy difícil la pregunta si responde si hay una democracia. Lo que sí sé es que hay una mayor participación. Los comités comunitarios de agua son organizaciones que están comandadas por una persona que está como presidente o presidenta, cada vez hay más participación de mujeres, vale decirlo, una persona que ocupa el cargo de secretaria y puede ser que haya vocales, cada vez menos, y otra persona que se le paga, se le conoce como persona como bombero. Estas organizaciones comunitarias son elegidas por la propia comunidad en asamblea y además por medio de reguladores sociales
se obliga a estas organizaciones a rendir cuentas, que es algo que todavía es carente en los organismos, por ejemplo, operadores gubernamentales, aunque sean descentralizados, o la propia Comisión Nacional del Agua en las diferentes entidades de participación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que estos comités de agua han sido puestos por la comunidad, tienen una forma de regulación cara a cara y que no quiero decir con esto que no haya problemas, desde luego que ha habido varios problemas, pero en cuanto a la rendición de cuentas y la información es directa, y además en cuanto al conocimiento que se tiene de la red de distribución local y de la forma de cómo definir una estrategia para resolver algún problema, se tiene más rápido, se resuelve más rápido, se da atención más rápida, por ejemplo, para el caso de fugas, o donde haya una zona de la localidad que está creciendo y que no tiene abasto de agua, la comunidad a partir de este comité de agua se arregla para cubrir y dar el servicio a estas comunidades por una cuota más reducida, Es cierto que también se le puede criticar, bueno, que los recursos que se recuperan no tienen por ejemplo, para infraestructura, o sea, son las capacidades locales, los conocimientos locales y las experiencias que han obtenido a lo largo de los años para resolver problemas, también es cierto, con la desventaja que no son reconocidas en la Ley de Aguas Nacionales, no son reconocidas, son actores que incluso pueden ser agredidos, atacados, porque están infringiendo la ley. Es decir, yo me he encontrado con que el derecho al agua lo tiene para consumo humano, lo tiene la municipalidad, pero la administración la tiene la comunidad. Hay ahí una autogestión y cada quien tiene que resolver. Sí, la verdad es que hay una serie de condiciones que se tienen todavía que revisar de manera muy, muy puntual y ver de qué manera se les profesionaliza, yo pensaría se les profesionaliza a estas organizaciones, a esta autoorganización de las comunidades para el manejo del agua y además generar estrategias para integrar sus experiencias y sus conocimientos en una estructura ya más formal, institucionalizada. Doctora, para no alargar tanto y proceder a las preguntas porque tenemos mucho público, ¿qué recomendaciones haría para tener una gestión del agua incluyente y sustentable? Pues ahorita podríamos discutir, cada uno de ustedes podría también hacer alguna anotación, sin embargo, a partir de las experiencias, la organización social me parece que es clave, y estar también con no solo con información, sino con una conciencia que favorezca estas visiones de gestión sustentable del agua. Es decir, ser más vigilantes en cuanto a quienes se les suministra agua, si esta agua está afectando el ciclo, se llama la atención a los medios y a partir de ahí se hacen unas mesas de negociación, que yo digo, no tendría que ser así, tendrían que haber canales de interacción, de comunicación, de arreglos, de acuerdos, de todos los actores involucrados para tener esto que se le conoce como gobernanza territorial, ¿no? Territorial en cuanto incluye gobernanza del agua, que también es otro término nada más exclusivo dirigido a la gestión del agua, o a los bienes naturales y todo lo que incluye las actividades que están en el territorio. Un ejemplo también que a mí me ha llamado la atención es ahora con estos procesos de afectación, de sequía del lago de Pátzcuaro, cómo a partir de estas crisis las comunidades han salido por su propia iniciativa a limpiar los antiguos manantiales y han logrado establecer acuerdos con las personas de la comunidad, pero que habitan en el extranjero, en este caso en el norte del país, obtienen financiamiento, se hace una organización interna para pagar las faenas y todo lo que corresponda, los recursos, las palas, etcétera, para sanear, limpiar estos ojos de agua y poder hacer canales para surtir al lago de Pátzcuaro, con la condición, no sé si ustedes lo han visto, que han
ellos grabado quiénes participan, se hace un listado de quiénes participan y se rinde cuentas por medio de las redes sociales. Esto, recibimos tanto, estamos haciendo tanto, salimos con trabajo colectivo, trabajo comunitario, y estos son los logros, que es algo que no vemos lamentablemente en otros contextos. Pero entonces aquí podemos ver que la acción colectiva de las comunidades sí puede estar surtiendo efectos positivos en condiciones de crisis del agua. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que yo creo que esta temática nos tiene a todos en una circunstancia de muchísima incertidumbre. No sé si quisiera agregar algo antes de que pasemos a los comentarios y preguntas. Trae unas láminas, pero quedaron rebasadas. Ahorita me gustaría más bien escuchar. Gracias. Muchas gracias. Pues tenemos, ahora sí, abrimos el micrófono para comentarios. Yo lo que quería preguntar es si dentro de todos estos trabajos que el Estado se supone debe de ejercer y no ejerce, hay una coordinación con diferentes entidades del Estado. La tendencia es mucho hacia pensar que como es hídrico solo tiene que ver con las cuencas, pero si hay, por ejemplo, algún tipo de colaboración con la COFOM, ¿no? con la parte forestal, que finalmente también la devastación de los bosques tiene una gran afectación en cómo el agua se retiene en el subsuelo. Entonces, porque pareciera que todos están haciendo trabajos independientes que no tienen nada que ver unos con otros, como si el árbol no necesitara agua, las cuencas hídricas no necesitaran árboles, etcétera. Entonces, si hay algún tipo de iniciativa, trabajo, o si siquiera desde las instancias gubernamentales se ha buscado hacer una integración interdisciplinaria para atacar un problema que finalmente afecta a todos. Sí hay, y a lo largo no sé, desde la mitad, yo creo que del siglo pasado ha habido buenas iniciativas, pero comento lo que hasta ahorita he identificado por las evaluaciones, no ha sido tan exitosa como se requiere. Eso no significa que no estén en algunos ejercicios dando buenos resultados. Ahorita estoy pensando, por ejemplo, en lo que se inició hace 3 años en el Cutzamala, donde diversas instancias, entidades federativas, instancias gubernamentales, entidades federativas y las comunidades, que por cierto yo ya fui a una de las comunidades y me dijeron, no, aquí no sabemos nada, solo nos enteramos por la televisión, pero bueno, están buscando precisamente esta colaboración interinstitucional y se supondría que tendría que ser también interdisciplinaria. Entonces aquí sería el papel, por ejemplo, de las universidades, de las distintas universidades con las diversas pues, instancias también educativas que podemos estar colaborando. Sin embargo, no ha habido un seguimiento claro de cómo va a ser la colaboración o la coparticipación o quiénes están trabajando. Se anuncia que sí es una colaboración interinstitucional, definitivamente está bien documentado que hay fallas en de coordinación cuando son proyectos así muy, muy grandes. Y ciertamente hay si mapeáramos todo el ejercicio y las buenas iniciativas que se tienen, o los recursos que se están empleando, lo que vemos es que son una gran parte actividades atomizadas, cada quien con su propia iniciativa y con cada cual y en su pequeño territorio. Entonces aquí entra nuevamente en la reflexión cómo generar procesos colectivos de gobernanza territorial, que efectivamente va en la cuenca y más allá de las cuencas. Todavía está esto. ¿Por qué? Porque hay diversidad de intereses y además esto también con la falta de continuidad por parte de los gobiernos, entre otras fallas también, ¿no? Por ejemplo, los intereses pensemos aquí de la gran empresa, pues no tienen la necesidad de estar a la par de los procesos, por ejemplo, de las localidades.
Eso también es cierto. Necesita más mano de obra. También se requiere que sean empleos mayor, son como unos 25, 50, un poco más, 100, quiero pensar que son un poco más. Sin embargo, que se extienda el periodo también con respecto a estos empleos. ¿Cómo se puede plantear para que el gobierno del estado y el gobierno federal y las autoridades que correspondan puedan apoyar más a la población, dado que sí es delicado? Él me decía, lo que pasa es que, ¿cómo podría yo hacerle para que el gobierno del estado trajera a mi comunidad empleos basificados, o sea, permanentes? ¿Para qué? Para poder cuidar los recursos naturales de nuestro estado, para poder cuidar los recursos naturales de mi familia, los recursos naturales de mi país. Y tiene razón, en cierta forma, noticia, enhorabuena, hay manantiales en Urandén, están habilitados alrededor de entre 30 y 60 nuevos manantiales. Les ha costado sangre, sudor y lágrimas, pero vas para allá a las comunidades y como bien lo mencionas, no tienen herramienta, no tienen ropa, les están dando alrededor de 1,000, 2,000 pesos a la semana, que desafortunadamente pues es insuficiente. Sabemos que los recursos del gobierno del estado están etiquetados, pero tú que estás desde ahí, desde el área de la investigación, ¿de qué manera se puede plantear para asegurar el futuro de esas familias que han emigrado a Estados Unidos, que no tienen en ese sentido manera de sobresalir en sus comunidades porque se dedicaban a la pesca y que ahora se dedican a otras áreas, ¿no? Como la albañilería, o se dedican a otro tipo de actividades y han emigrado a ciudades como Guadalajara, México, además de Estados Unidos? O sea, un plan integral que plantea el gobierno del estado de 5 años en un primer principio y después lo extiende a 8 años, parece insuficiente. ¿Cuáles son las herramientas que nos puedes aportar para poder plantearlo y solidificar un plan a corto, a mediano y a largo plazo que en realidad mitigue este problema? Muchas gracias. Sí, las acciones que están llevando a cabo ahorita en una condición de emergencia, porque así se ha visibilizado a partir de los medios de emergencia y desde luego también los sentires, obligaron a la parte gubernamental a tomar acciones. ¿Esas acciones son necesarias? Sí, son necesarias, pero sabemos y muy claro que no son suficientes. No son suficientes, pues su nombre lo dice, es empleo temporal. Además, se torna todavía más difícil o más complejo porque el empleo informal, quienes lo tienen, no hay empleo. La desestructuración también de la seguridad alimentaria y de los sistemas que dependen de las fuentes de agua están siendo afectados no solo de ayer, de hace 1 año, de 2 años, no, eso ya tiene un problema complicado. Además, desde finales de los años 80, 90, hemos visto que ha habido una reapropiación también de la tierra, donde la gente ya no tiene las posibilidades y el alcance para tomar decisiones sobre su tierra, por ejemplo, para cultivar, porque la tuvo que vender y la que tiene, la poca que tiene, la tuvo que repartir con el resto de los hijos. Entonces hay una serie múltiple de condiciones que están afectando los distintos territorios. ¿Qué llamaría yo? Pues la literatura, por lo menos los estudios que se han hecho de los casos, nos dice que es la presión social, para el caso desde abajo, ¿no? Un actuar desde abajo. Otro aspecto pues es la organización ciudadana, la organización colectiva, donde ya no solo es hacer presión ante una condición de emergencia, sino además se esperaría o se desearía que después de estas condiciones de emergencia y que ya desaparezca de los medios de comunicación, las comunidades rurales, urbanas, en interacción con el sector, por ejemplo, educativo, estuviesen generando esos procesos firmes con bases desde abajo
para la planeación territorial, ¿no? Y esto incluye, desde luego, el agua, dónde está el agua, cómo fluye el agua, qué condiciones tiene y hacia dónde se espera que tengamos que proceder, esas pequeñas acciones para tener resultados en metas medibles en los plazos. Desde luego eso no es fácil, no a toda la gente le gusta, también hay que tener esta sensibilidad y experiencia para llamar también a la población. Ahorita recuerdo en las comunidades del Estado de México, decían los actores gubernamentales, es que llamamos a la población y nadie viene, no les interesa, y eso que traemos recursos para darles y todo el proyecto que beneficia a la comunidad. Y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cuándo llamaron a la población? No, pues le llamamos a partir del líder de la comunidad. En primera nada más les comunicó a sus más allegados. Y me decía, se esperaba que vinieran más mujeres porque las principales que se iban a beneficiar de ellas. Y le preguntaba, bueno, ¿y a qué las llamaron? No, pues la junta era la una. Pues a la una nadie va a ir, ninguna mujer, o muy pocas. ¿Por qué? Porque están ocupadas haciendo la comida, yendo a la escuela por los hijos, etcétera. Entonces también se requiere el conocimiento de estas dinámicas locales para ver qué día, a qué hora, quiénes, cómo se integran a estos diálogos y esta construcción, así como hay una construcción también de la problemática que yo definitivamente veo el agua como un problema, ya sea de escasez, contaminación, no hay, etcétera, como una construcción colectiva que no es fácil ni es a la inmediatez, pero sí una construcción colectiva, estos procesos de diálogo, de conocimiento, de reconocimiento de los territorios para construir este imaginario deseable. Bueno, así. Gracias, doctora. Por acá, dos preguntas rápido. Primero, bueno, aprovecharon la experiencia que tiene ya investigando este tema del agua, preguntarle a lo largo de los años, ¿cómo ha visto la Conagua, digamos, la evolución de esta dependencia, si ha ido en detrimento o ha mejorado sus capacidades de transparencia? Porque bueno, para nosotros como prensa siempre ha sido muy difícil saber a quién le concesiona el agua a la comisión, quiénes son los dueños de los derechos de explotación. Hemos visto también muchos conflictos con estas asociaciones, ¿no?, que se hacen comunales por el agua, porque también existen ahí factores de riesgo de corrupción, de comités que se perpetúan, que no hacen elecciones. Pues preguntarle precisamente cuál ha sido usted, cuál ha identificado usted que es, pues, si hay una evolución o hay una, digamos, un de mal en peor en la Comisión Nacional del Agua. Y otra pregunta puntual sobre el territorio que está tratando en esta investigación, sobre el noroccidente de Michoacán, bueno, también el Bajío, ¿no?, implica todo el Valle del Bajío. Si hay ya registros o ve usted que pudieran provocarse conflictos sociales por la falta de agua. Aquí en Morelia ya hemos visto un par de conflictos, manifestaciones, bloqueos, llamados también a las autoridades para que pues cumplan con este derecho. Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como usted lo señala, que no se trata de una falta, sino de una mala distribución del agua, pues en esta región, si precisamente por las actividades que menciona usted, agrícolas, las berries específicamente, el agave también que ya está llegando para allá, pues pudieran generar un escenario de conflicto social por los derechos del agua y por toda esta situación, pues que ya nos detalló previamente. Gracias. Sí, también hay una pregunta por acá, no sé si de una vez la sumamos. Sí, saber si hay un mapa de riesgo respecto a zonas de críticas en el estado sobre disposición de agua. Y la otra, se menciona también, una inferencia personal respecto al marco legal, porque ciertamente la pregunta es de quién es el agua. De acuerdo a la Constitución forma parte de los bienes nacionales, pero tenemos una ley del agua demasiado atrasada, que inclusive va a ser uno de los rezagos de este sexenio, porque en absoluto no pasó la reforma, se archivó, y sin embargo ese marco legal vigente sí propicia
el favoritismo hacia las empresas, eso que usted señalaba de las Coca-Cola, aparte está la Pepsi-Cola, también como las embotelladoras que detentan grandes cantidades de agua para comercializar, pero también hay otros factores, en Michoacán lo hemos visto, atrás de ese saqueo en bombas clandestinas y mangueras que se meten a los lagos y manantiales, está también la mano de la delincuencia organizada. Sí. No sé qué tanto se pueda hablar también de este fenómeno que ha irrumpido atrás de productores agrícolas, etcétera. Sí, gracias. Bueno, de este lado, para el caso del estado de Michoacán, para particularizar, hay focos que están latentes de conflicto y que estos han tenido una expresión a lo largo de los 20, 30, 40 años, cada vez más se representan más en cuanto aflora una condición de que les afecta a alguna de las partes, ¿no? Tenemos aquí las relaciones entre lo rural y lo urbano, entre lo agrícola y el crecimiento de las urbes y el cambio de uso de suelo. Tenemos también las cadenas agroexportadoras que están también incidiendo y ocupando más no solo territorio, sino también agua, que la están acaparando, y tenemos desde luego todos esos procesos de la delincuencia organizada, que es muy difícil también hacer trabajo de campo y poder investigar y poder programar, pero lo cierto es que están también en los territorios y son un actor más que están ahí influyendo. Entonces, aquí también creo que ha faltado capacidad para manejar el conflicto o los conflictos, eso también es algo que hay que tomarlo en cuenta y subrayado. No existe hasta ahorita ninguna manejo que ya esté más o menos instituido para una gestión del conflicto entre las partes, la verdad es que no. ¿Qué es lo que se hace? Se puede criminalizar y se puede pues tomar acciones de represalias, no de manejo del conflicto, entonces por un lado. Y para saber cuáles son las dotaciones de agua, estas concesiones de agua, pues existe una página de la Comisión Nacional del Agua que es el REPDA, es el Registro Público del Agua. Esto es de acceso abierto, ustedes ponen REPDA, REPDA, y pueden investigar por cuenca, por estado, por municipio, por distrito de riego. Y viene ahí el número de la concesión, el nombre de la concesión, el volumen de agua, la fuente de esa agua, y cuando ustedes tienen acceso a alguno que les interese, pueden dar también, darle el clic para indagar ya peculiaridades en dónde está geográficamente, por ejemplo, si fuese un pozo o la toma de agua. Por ejemplo, se dice que todavía hay en la cuenca del acuífero del Valle de Toluca alrededor del 50% de tomas clandestinas, esas no las vamos a encontrar en el REPDA. Entonces nada más para tomar esto, ¿no? Que hay un dato, se puede tomar, se puede manejar, pero no necesariamente significa que esté actualizado y que tome el registro de todas las fuentes de agua. Pero bueno, sí se puede tener acceso. Y pues lo que mencionaba, un tema muy complicado, sabemos que ahí está y es otro factor que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muy difícil porque uno, o sea, es el riesgo de la vida, ¿no? de cada persona. Sí, sí, porque se sabe que cobran un impuesto, por ejemplo, para la agroexportación. ¿Pero más identificada respecto al abasto de agua? Sí, claro que sí. Están Sería, en Gracias. Michoacán, de los acuíferos que tiene, creo que son 22 o 42, 22 acuíferos, 9, eso sí sé muy bien, 9 están sobreexplotados. 9, mientras que hace 10 años eran 5, actualmente son 9 acuíferos sobreexplotados, uno de estos pues es el de Morelia, Querétaro. Entonces, las decisiones que se han llevado a cabo
en estos años, en el siglo presente, pues no han sido las más adecuadas, porque tenemos condiciones todavía que está agravando más este panorama del agua. De agua que estamos viviendo, aparejada con el fenómeno de la sequía como el factor principal que en estos momentos se está limitando. Sí, dos. Un escenario positivo y otro negativo. El negativo es que esta inercia y estas condiciones donde estamos haciendo lo mismo, vamos a tener un escenario todavía peor en cuanto a la disponibilidad y a la calidad de agua y conflictos por el agua, definitivamente. Y por el otro lado, uno positivo es que hay, también se identifica una acción colectiva por parte de las comunidades que están sensibilizadas o que están siendo afectadas, que están tomando acciones. Eso yo lo vería como positivo. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más para pasar a la rifa de nuestros libros que nos hizo favor de traer la doctora. Señor Hugo. Gracias, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la charla, doctora Adriana. Gracias, Michelle, un gusto escuchar su moderación. Y más que nada, que una pregunta, bueno, sí va a ser una pregunta, pero a lo mejor vemos personas que no tenemos mucho conocimiento, somos muy ignorantes, desafortunadamente, del tema, pero es algo muy complejo porque es un contexto, hay tanta gente que requiere tanto el recurso del agua y que tiene muchos problemas para el acceso a dicho recurso. Entonces, creo que requiere de muchas soluciones muy complejas, de concientización que usted la mencionó. Hoy en la mañana leí una frase que decía que hace aproximadamente 50 años que el hombre pisó la luna, dice, pero a ver cuándo pisa la tierra para ver que la estamos destruyendo. Entonces son situaciones muy complejas que requieren soluciones integrales, holísticas, como se llama ahora. Ojalá que ustedes como investigadores, con personas como los periodistas que están inmersos en el tema, puedan ayudar a fomentar una mejor participación y cultura y concientización en el uso del agua. Muchas gracias. No, pues al contrario, gracias por su comentario. Yo creo que aquí todos los conocimientos y todas las experiencias son válidas para tomar decisiones y estar interactuando como este foro, como este espacio. La verdad me siento pues también muy honrada de poder escucharles sus preguntas, porque también me llama la atención por dónde están sus intereses y pues estamos también como universidad también muy atentos a lo que podamos, porque alguien decía, bueno, es que hacen muchos estudios, pero poco se ha hecho. Es cierto, porque no somos tomadores de decisiones. Entonces aquí también se requiere del alcance de quienes están tomando las decisiones, en este caso el sector gubernamental, con el sector de investigación o educativo. Muchas gracias. Doctora, nada más le comparto un comentario que tenemos en Facebook de Alejandra Bonilla. Alejandra comenta, estimada doctora, otro problema es la cuestión de gobernanza diferenciada sobre los tipos de fuentes hídricas, superficiales y subterráneas. De estas últimas, la problemática se ha agudizado muchísimo en las pocas décadas, precisamente por el desconocimiento técnico, social y ambiental. Sí, totalmente cierto. Se toman decisiones, por ejemplo, sobre las condiciones y la situación de las aguas superficiales, omitiendo las aguas subterráneas. Entonces, es muy importante tomar en cuenta de manera holística, como señalaba ahorita el compañero, y de largo plazo, el ciclo del agua. Hemos visto entonces que de manera de las experiencias y las actividades hemos afectado precisamente este ciclo natural del agua y podemos estar tomando también un alcance colectivo hacia dónde queremos generar estas condiciones a partir de las acciones, de los recursos, de los bienes que podemos estar poniendo en apuesta para generar soluciones. Y soluciones integrales o sustentables, cada quien como le quiera llamar, pero que restablezca el abasto de agua. Muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a pasar a la rifa para tomar 3 papelitos y la doctora misma nos haga favor de seleccionar a nuestros ganadores. Terminando la rifa, los invitamos a que pasen por una galletita y un café aquí arriba. ¿Sí?
Vamos con nuestro primer ganador, que podrán pasar a canjear su premio con nuestro encargado de biblioteca, el maestro Javier Mimensa, donde también podrán ver las publicaciones del AUDIR. Nuestro primer ganador es Fernando Eduardo Martínez García. Ah, bravo. Olga Flores. Ah, muy bien. Muchas felicidades, Olga. Y el último para Guadalupe Botanda. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora, muchísimas gracias. No, al contrario, todo mi respeto, muchas gracias a cada uno de ustedes. Los invitamos a seguirnos acompañando en el ciclo Humanidades para la Vida. La siguiente temática tendrá lugar en el mes de septiembre y hablaremos sobre políticas sociales. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena tarde.